Hola queridas amigas y amigos, me complace mucho iniciar la temporada 2021 de este programa UCDM. ¿Por qué estamos comenzando a mediados de abril y no a principios de marzo? Esa es una pregunta que no tiene respuesta. Por lo menos yo no la conozco, no sé. Son esas cosas que ocurren como los afanes de la vida te van atrapando en mil cosas y dejas de lado lo más importante, porque para mí este programa es lo más importante. Así que estoy muy contento de haber podido retomarlo. Y bueno, y aprovecho de decirles que muchas veces pienso que todos los demás programas que hago son secundarios, quizás hasta una forma de entretención. Pero realmente el programa más importante que yo hago, según mi punto de vista, es este, un curso de milagro, UCDM, ¿no? Donde está, creo yo, la información más poderosa, más transformadora y que al final va a ser lo que realmente nos va a llevar a donde queremos ir. Vamos a comenzar esta temporada 2021 con probablemente el tema más importante de un curso de milagro, el perdón, ¿no? ¿Por qué no hemos hecho este tema del perdón en toda la primera temporada, siendo el más importante? Es otro misterio para mí. Pero lo bueno es que, gracias a estos misterios, vamos a entrar de lleno en el tema clave del curso Milagro, que es el perdón. Quiero advertir, no obstante, que es un tema muy, muy difícil. Puede parecer simple si uno lo mira superficialmente, pero si uno lo mira comprendiendo lo que está escuchando o leyendo, es un tema muy complejo, ¿no? Por lo tanto, vamos a dedicar más de un capítulo, yo creo que unos 3 capítulos a este tema del perdón, por lo importante que es. Y por lo tanto les pido que a los estudiantes que no sean muy avanzados en el curso, que no lleven tanto tiempo con el curso Milagro, les pido que no traten de comprender bien el perdón en este capítulo. Vamos a tener por lo menos 2 capítulos más para profundizar. Así que este capítulo es como de introducción y no se asusten aquellos que descubran cosas difíciles de aceptar. Lo primero que vamos a aclarar con respecto al perdón de un curso de milagros es que no tiene nada que ver con el perdón normal, con el perdón tradicional, con el perdón que hemos aprendido en el mundo, en nuestra vida. O sea, el perdón de un curso de milagro no es el perdón típico. ¿Qué es lo que es el perdón típico o tradicional? Básicamente consiste en que tú percibes que alguien ha cometido un pecado o una falta grave contra ti o contra alguien más, y tú en un acto, digamos, de grandeza, decides anular el castigo que ese pecado merece. Y ese es el perdón tradicional. Tú anulas el castigo que la persona se merece por lo que hizo, ¿no? Ese es el perdón tradicional, que se ve bastante, digamos, elevado, ¿no? Se ve como un gesto muy espiritual, muy elevado del ser humano. Sin embargo, no es el perdón sanador y profundamente transformador de un curso de milagros, ¿no? Porque en este perdón tradicional tú eres una persona, o sea, tú quedas como una persona magnánima y piadosa, ¿no? Y el otro, el perdonado, es un vil pecador que ha tenido la gran suerte, la gran fortuna de encontrarse con alguien tan bueno como tú, ¿no? Tú eres el bueno y el otro es el malo, ¿no? Eso es lo que resulta del perdón tradicional. El perdón de un curso de milagros, en cambio, es bastante diferente, ¿no? Es, en definitiva, y aquí comienza lo difícil de asimilar, es en definitiva el reconocimiento de que todo pecado es una ilusión generada por la confusión de la mente humana, ¿no? No estoy leyendo textual del curso, pero es como yo resumo lo que es el perdón
de un curso de milagro. Es el reconocimiento de que todo lo que consideramos pecado es una ilusión maquinada, generada a partir de la gran confusión que hay en la mente humana. De ahí nace este concepto del pecado. Obviamente esto es algo ancestral, es tan antiguo que es imposible rastrear cómo comenzó, ¿no? Ahora vamos, sí, a lo textual del curso de milagro, al libro, ¿no? En el libro de ejercicios de un curso de milagro, en la pregunta ¿qué es el pecado?, dice lo siguiente, mucha atención. El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano había hecho, en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? Vamos viendo ya lo distinto que es el perdón según un curso de milagro, ¿no? Esto que acabamos de leer es todo lo que hace el perdón, reconocer que el pecado no es real. Porque si creemos que cuando perdonamos, si partimos de la base que estamos perdonando un pecado, que eso es lo tradicional, partimos de la base que el pecado existe y que es real. O sea, nosotros al perdonar de la forma tradicional, le damos más realidad en nuestra mente al pecado. Le damos más credibilidad y más realidad. Y esto es muy importante, si el pecado fuese real, dice el curso, no podría perdonarse. Si el pecado realmente existiese y fuese real, no podría perdonarse. Difícil de aceptar esto, yo sé, pero paciencia, ¿no? En la lección 134, que se llama Permítaseme poder percibir el perdón tal como es, que es lo que estamos tratando justamente de hacer ahora, dice lo siguiente: la culpabilidad no se puede perdonar. Si pecas, tu culpabilidad es eterna. Fuerte, ¿no? Si realmente fuéramos pecadores, nuestra culpa sería eterna, dice Jesús en un curso de milagro. Por eso la dificultad con el perdón de un curso de milagro es que sentimos que no es justo perdonar a alguien que ha cometido un gran pecado, una falta tan grande, ¿no? O que nos ha hecho tanto daño, porque normalmente el problema es el resentimiento que tenemos por el supuesto daño que nos han hecho. Ahora, en la misma lección 134 de un curso de milagro dice lo siguiente: perdonar es algo que puede tergiversarse muy fácilmente y percibirse como que entraña un sacrificio injusto de la justa indignación, como una dádiva injustificada e inmerecida, y como una total negación de la verdad. Es decir, algo así como una extravagancia, un capricho, ¿no? El perdón de un curso de milagros lo vemos como una extravagancia o un capricho. Pero en realidad, el perdón no está pidiendo ningún sacrificio. Nos parece que es un capricho perdonar a alguien sin pedirle algo a cambio, sin darle un castigo, sin pedirle un resarcimiento, algo así. Sin embargo, no estamos en realidad pidiendo ningún sacrificio. El perdón del curso de milagros no te pide que sacrifiques nada. Dice, no se te está pidiendo que perdones lo que es verdad. El perdón se limita únicamente a lo que es falso. El perdón se limita únicamente a lo que es falso, porque todo pecado es falso. Pero tenemos que reconocer que eso es lo difícil, dejar de creer en la realidad del pecado. Esa es la gran dificultad que tenemos con un curso de milagros y por lo tanto con la salvación, ¿no? Porque la salvación es justamente pasar por alto el pecado y darse cuenta que no existe en la realidad de Dios, ¿no? Dice en el párrafo 3, la mayor dificultad a la que te enfrentas para poder perdonar realmente es que todavía crees que tienes que perdonar lo que es verdad.
Ese es el gran problema. Creemos que tenemos que perdonar algo que es real. Y si creemos que el pecado es real, ¿no? Entonces nos parecerá que el perdón de un curso de milagros es algo falso, algo absurdo, ¿no? En el párrafo 4 dice: puesto que crees que tus pecados son reales, consideras que el perdón es un engaño, pues es imposible pensar que el pecado es verdad sin creer que el perdón es una mentira. Bastante obvio, ¿no? Si creemos que el pecado es real, el perdón pasa a ser algo engañoso, absurdo, que no tiene pies ni cabeza. El perdón el perdón de deshacer totalmente lo que parecía ser pecado. ¿Y por qué? Nos podríamos preguntar. El perdón verdadero es tan difícil de aceptar porque es lo único real en un mundo falso. El perdón, desde el punto de vista de un curso de milagro, es lo único real que podemos encontrar en este mundo. O podríamos decir lo único que apunta hacia la realidad, porque en este mundo no hay nada real, no hay nada absolutamente real, pero el perdón es la única cosa que apunta hacia la verdad, que nos encamina hacia la verdad, que nos muestra, nos dirige hacia la verdad, ¿no? Por eso también podemos decir que lo único que necesitamos es amor, ¿no? Alguien puede decir, pero ¿cómo el perdón va a ser lo único real y qué pasa con el amor? Es que justamente el verdadero amor es el que ocurre cuando perdonas, porque lo otro, todo el resto del amor romántico y el amor de este mundo es simplemente una cosa, es una, ¿cómo definirla? Como una adicción de la mente, algo relacionado con el cuerpo, relacionado con las hormonas, relacionado con las energías corporales, con la atracción sexual, en fin. El amor de este mundo es una mezcla de miles de cosas, pero el amor verdadero solo se experimenta a través del perdón en este mundo. Otro concepto difícil de asimilar bien, pero paciencia, que estamos recién comenzando la segunda temporada 2021, y estamos recién comenzando el primer capítulo de esta saga sobre el perdón. En el párrafo 7 dice: el perdón es lo único que representa a la verdad en medio de las ilusiones del mundo. El perdón es lo único que representa la verdad en medio de las ilusiones de este mundo, ¿no? Por eso, si quieres comprender intelectualmente el perdón real, antes de comenzar a practicarlo, jamás lo lograrás, ¿no? Si pretendes entender intelectualmente todo lo que estamos diciendo sin una práctica del perdón, va a ser un trabajo estéril. ¿Por qué? Por lo siguiente: no hay un solo pensamiento en todo el mundo que conduzca a un entendimiento de las leyes que rigen el perdón o del pensamiento que refleja. El perdón es algo tan ajeno al mundo como lo es tu propia realidad. Sin embargo, es lo que une a tu mente con la realidad que mora en ti. Por eso decía que es un tema tan complicado el perdón del curso de milagros, porque no hay nada en este mundo que conduzca a un entendimiento de estas leyes del verdadero perdón, ¿no? El perdón es algo totalmente ajeno a esta realidad mundana que estamos viviendo. Por eso es tan difícil el perdón real, porque no hay de dónde agarrarse, por decirlo de alguna manera, en forma intelectual, de cuál es el fundamento de este perdón real del curso de milagro, que es pasar totalmente por alto lo que parece ser pecado, la maldad, las ofensas y todo tipo de, digamos, pecados o grandes faltas, ¿no? Y, sin embargo, el perdón es lo que te une con la realidad que mora en ti. El perdón es lo único que te permite conectarte con tu verdadero ser, en el fondo, ¿no? El perdón podría solucionar todos los problemas del ser humano. Sin embargo,
vemos que no es tan fácil de aceptar de tal modo que podamos realmente aplicarlo en cada situación de nuestra vida. Más adelante el curso dice lo siguiente: en este mundo cada cual parece tener sus propios problemas, mas todos ellos son el mismo problema, y se tiene que reconocer que son el mismo si es que se ha de aceptar la única solución que los resuelve a todos. La tentación de considerar que los problemas son múltiples es la tentación de dejar el problema de la separación sin resolver. Esta es una gran pista, ¿no? Esta es una gran pista para poder darse cuenta dónde está el problema. Porque mientras creamos que tenemos miles de problemas en este mundo, no se nos va a ocurrir que todo el problema del ser humano es uno solo y el mismo, ¿no? Y es el problema del perdón, ¿no? Y mientras insistamos en que tenemos distintos problemas de distinta índole, de distinta naturaleza, con distintas personas, en distintos ámbitos, etcétera, 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 vamos en el fondo a estar distrayéndonos para no mirar allí donde realmente está la solución, ¿no? Que es simplemente en el perdonar. Perdonar todo a todos. Ahí está la solución de todos los problemas del hombre, que son siempre el mismo, que es el pecado, ¿no? O sea, muchas religiones coinciden en que el pecado es el problema del hombre, pero a diferencia de todas las demás, un curso de milagros dice que ese único problema que tiene el hombre en realidad no existe, solamente es un constructo en la mente o ego del ser humano. Por lo tanto, si miramos, si focalizamos nuestra atención simplemente en el perdonar el pecado en general, sin dejar nada fuera, entonces vamos a encontrar la puerta de salida de esta prisión en la que estamos. Bueno, quiero terminar con una anécdota que el gran maestro del curso de milagros, Kenneth Wapnick, siempre narraba, ¿no? Y decía que en cierta ocasión Helen, la escriba del curso, ¿no?, la que recibió el curso, Helen Schucman, le preguntó a Jesús qué consejo debía dar a alguien que tuviera problemas, ¿no? Parece ser una de las preguntas más adecuadas desde una mente recta, ¿no? Si estamos en nuestra mente recta, parece ser que esta pregunta que Helen le hizo a Jesús es la más adecuada. ¿Qué consejo dar a alguien que tiene problemas? ¿No? Parece que fuera la gran pregunta. Sin embargo, veamos lo que le respondió Jesús en la misma forma en que dictó el curso, ¿no? En esta especie de voz interna a través de la cual Jesús le dictó todo el curso de milagros a Helen Schucman. Y lo que le dijo Jesús de esa forma es lo siguiente: no me preguntes lo que le deberías decir a este hermano. En cambio, pídeme ayuda para contemplarlo a través de la mirada de la paz y no la del juicio. Qué fuerte revelación, ¿no? Helen le pregunta a Jesús: ¿qué debo aconsejarle a la gente que tiene problemas? Y Jesús le dice: no me preguntes lo que debes decirle a la gente que tiene problemas. Pregúntame en cambio, o pídeme ayuda, mejor dicho, pídeme ayuda para contemplar a esa persona a través de la mirada de la paz y no la del juicio. Este es un elemento clave en un curso de milagros y obviamente en el tema específico del perdón. Aquí podemos ver que al final lo único importante de verdad para el ser humano es la forma en que vemos el mundo y a los demás, ¿no? O vemos un mundo inocente o vemos un mundo de pecado. Vemos hermanos inocentes o hermanos pecadores. Eso es lo único importante. Si vemos a través de nuestro ego, o sea, de los juicios, veremos un mundo condenado y nosotros mismos, por lo tanto, viviremos la experiencia de estar condenados nosotros mismos, ¿no?
Recordemos que Jesús dijo, en la Biblia dijo, perdonad y seréis perdonados. ¿Por qué Jesús dijo perdonad y seréis perdonados? Porque en realidad, al perdonar cualquier cosa que parezca estar afuera, que parezca estar en otros, en realidad estamos perdonándonos a nosotros mismos. Por eso, al perdonar a cualquiera, nos estamos perdonando a nosotros mismos y liberándonos, ¿no? Si vemos el mundo con Jesús, le pedimos a Jesús que nos ayude a ver el mundo como lo ve Él, o al Espíritu Santo, que vendría siendo más o menos lo mismo, o la mirada de la paz, como dijo Jesús en esta respuesta, que sería lo mismo. Mirar con Jesús, con el Espíritu Santo, o con la mirada de la paz, entonces veremos un mundo inocente, lleno de hermanos inocentes, y viviremos la experiencia, mientras sigamos en este mundo dando los últimos pasos hacia la vuelta definitiva al Padre, viviremos aquí la experiencia de la paz, el amor y la libertad. Bueno, y el gozo y la dicha de ser los hijos de Dios también. Bueno, espero que este programa te haya gustado, el primero de esta temporada 2021. Y bueno, seguiremos encontrándonos por lo menos cada 2 semanas, ojalá un poco más seguido si es que podemos. Y seguiremos desarrollando este fascinante, desafiante tema del perdón, pero que al mismo tiempo es la gran clave de todo. Muchas gracias y que tengan una maravillosa semana.